Inversiones por el camino. Presenta El camino a la riqueza. Lecciones de prosperidad de Benjamin Franklin. Sinopsis. Benjamin Franklin ofrece sabios consejos sobre prosperidad financiera. En una subasta, el anciano padre Abraham destaca la importancia del trabajo, la diligencia y la frugalidad para alcanzar el éxito. Franklin advierte sobre los peligros de la deuda y los gastos innecesarios, destacando la necesidad de prestar atención a los asuntos personales. A pesar de la aprobación inicial de la multitud, muchos actúan en contra de estos principios durante la subasta. La historia concluye con Franklin comprometiéndose a seguir sus propios consejos y alentando al lector a hacer lo mismo para lograr beneficios financieros duraderos. Estimado lector, he escuchado que nada llena de satisfacción a un autor como ver sus obras citadas con respeto por otros. Permítame compartir un incidente reciente que ilustra mi deleite. Recientemente, detuve mi caballo en una subasta de mercancías, donde se congregaba mucha gente. Mientras esperábamos el inicio de la venta, surgieron conversaciones sobre los desafíos de los tiempos y un participante llamó a un anciano, el padre Abraham, para pedirle su perspectiva sobre los impuestos elevados y la situación del país. El padre Abraham, un hombre sencillo y limpio de cabellos blancos, se puso de pie y ofreció su consejo de manera concisa, citando la sabiduría de una palabra al sabio es suficiente, según el pobre Richard. Expuso la pesadez de los impuestos y señaló que, aunque los impuestos gubernamentales son significativos, también llevamos otras cargas, como la ociosidad, el orgullo y la locura. Destacó la importancia de seguir buenos consejos, y recordó el proverbio, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. El padre Abraham abordó la importancia del tiempo, comparándolo con la vida misma, y advirtió sobre la tendencia al exceso de sueño. Utilizando los aforismos del pobre Richard, resaltó la necesidad de la diligencia, la industria y el manejo efectivo del tiempo para lograr salud, riqueza y sabiduría. ¿Qué significa entonces desear y esperar tiempos mejores? Podemos mejorar estos tiempos si nos esforzamos. La industria no necesita desear, y el que vive de la esperanza morirá en ayunas. No hay ganancias sin dolores, entonces ayúdenme, porque no tengo tierras, o, si las tengo, se les imponen impuestos inteligentemente. El que tiene un oficio, tiene una propiedad, y el que tiene una vocación, tiene un cargo de beneficio y honor, como dice el pobre Richard, pero entonces hay que trabajar en el oficio y seguir bien la vocación, o ni la propiedad ni el cargo nos permitirán pagar nuestros impuestos. Si somos trabajadores, nunca moriremos de hambre, porque en la casa del trabajador, el hambre asoma, pero no se atreve a entrar. Tampoco entrarán el alguacil ni el alguacil, porque la industria paga las deudas, mientras que la desesperación las aumenta. Aunque no hayas encontrado ningún tesoro ni ningún pariente rico te haya dejado un legado, la diligencia es la madre de la buena suerte, y Dios da todas las cosas a la industria. Entonces hará profundamente, mientras los perezosos duermen, y tendrás maíz para vender. Y conservar. Trabaja mientras sea necesario hoy, porque no sabes cuánto te estorbarás mañana. Uno hoy vale dos mañana, como dice el pobre Richard, y más aún, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si fueras un siervo, ¿no te avergonzaría que un buen amo te sorprendiera ocioso? ¿Eres entonces tu propio amo? Avergénzate de quedarte ocioso, cuando hay tanto que hacer por ti, tu familia, tu país y tu rey. Maneja tus herramientas sin manoplas, recuerde que el gato con guantes no caza ratones, como dice el pobre Richard. Es cierto que hay mucho por hacer y quizás sois débiles, pero manténlo firmemente y verás grandes efectos, porque la caída constante desgasta las piedras, y con diligencia y paciencia el ratón se comió en dos el cable, y pequeños golpes derribaron grandes robles. Pareciera que algunos de ustedes podrían preguntarse, ¿acaso un hombre no merece disfrutar de algún ocio? Permítanme compartir la perspectiva del pobre Richard. Emplea sabiamente tu tiempo si buscas ganar momentos de descanso, ya que, al no estar seguro de un solo minuto, derrochar una hora es un desperdicio. El ocio,
cuando se emplea adecuadamente, se convierte en un tiempo para realizar actividades útiles, una oportunidad que el hombre diligente aprovechará, pero que el perezoso nunca experimentará. Porque, como señala, una vida de ocio y una vida de pereza son dos cosas distintas. Aquellos que confían únicamente en su ingenio, sin esfuerzo, a menudo fracasan por falta de sustento, mientras que la industria proporciona comodidad, abundancia y respeto. En palabras del pobre Richard, si vuelas los placeres, ellos te seguirán. Un trabajador diligente, como el hábil hilandero, cosecha grandes recompensas, como tener ovejas y vacas que le dan los buenos días. Ahora bien, en nuestra laboriosidad, es crucial mantenernos firmes, estables y atentos. Debemos supervisar nuestros propios asuntos con nuestros propios ojos y evitar confiar demasiado en otros. Como sabiamente apunta el pobre Richard, nunca vi un árbol que, al ser trasplantado con frecuencia, ni una familia que, al mudarse con frecuencia, prosperara tan bien como aquellas establecidas. Este consejo resalta la importancia de la estabilidad y el cuidado en nuestras empresas y asuntos personales. Y nuevamente, 3 remociones son tan malas como un incendio, y nuevamente, mantén tu tienda, y tu tienda te mantendrá a ti, y nuevamente, si quieres hacer tu negocio, ve, si no, envía. Y otra vez, el que quiere prosperar con el arado, él mismo debe sostenerlo o conducirlo. Y, además, el ojo de un maestro hará más trabajo que ambas manos, y nuevamente, la falta de atención nos hace más daño que la falta de conocimiento, y nuevamente, no vigilar a los trabajadores es dejarles la bolsa abierta. Confiar demasiado al cuidado de los demás es la ruina de muchos, porque en los asuntos de este mundo, los hombres se salvan, no por la fe, sino por la falta de ella, pero el cuidado del hombre es provechoso. Porque si quieres tener un siervo fiel y que te guste, sírvete a ti mismo. Un pequeño descuido puede engendrar un gran daño, por falta de un clavo se perdió la herradura, y por falta de una herradura se perdió el caballo, y por falta de un caballo, el jinete se perdió, siendo alcanzado y asesinado por el enemigo, todo por falta de un poco de atención a un clavo de herradura. 3. Hasta aquí, amigos míos, la laboriosidad y la atención a los propios asuntos. Pero a esto debemos añadir la frugalidad, si queremos que nuestra industria tenga más éxito. Un hombre puede, si no sabe cómo ahorrar como puede, mantener la nariz pegada a la piedra de moler toda su vida y morir al final sin valer ni un centavo. Una cocina gorda produce una voluntad magra, y muchas propiedades se gastan en la obtención. Ya que las mujeres por el té abandonaron el hilado y el tejido, y los hombres por el ponche abandonaron labrar y partir. Si quieres ser rico, piensa en ahorrar, además de en conseguir. Las Indias no han enriquecido a España, porque sus gastos son mayores que sus ingresos. Lejos, pues, de vuestras costosas locuras, y entonces no tendréis tantos motivos para quejaros de tiempos difíciles, impuestos elevados y familias cargables, para las mujeres y el vino, el juego y el engaño, hacen pequeña la riqueza y grande la necesidad. Y además, lo que mantiene un vicio, criará 2 hijos. Quizás pienses que un poco de té, o un poco de ponche de vez en cuando, una dieta un poco más costosa, ropa un poco más fina y un poco de entretenimiento de vez en cuando, no pueden ser gran cosa, pero recuerda, muchos un poquito hacen un poco. Cuidado con los pequeños gastos, una pequeña fuga hundirá un gran barco, como dice el pobre Richard, y nuevamente, quienes aman las delicadezas, lo probarán los mendigos, y además, los tontos hacen banquetes y los sabios los comen. Aquí estáis todos reunidos para esta venta de galas y chucherías. Vosotros los llamáis bienes, pero si no tenéis cuidado, resultarán malos para algunos de vosotros. Usted espera que se vendan baratos, y tal vez así sea, por menos de lo que cuestan, pero, si no tienes necesidad de ellos, deben ser queridos para ti. Recuerda lo que dice el pobre Richard, compra lo que no necesitas y dentro de poco venderás lo que necesitas. Y nuevamente, con una gran pausa que vale un centavo. Quiere decir que quizás la baratura sea solo aparente y no real, o el trato, al ponerte en dificultades en tus negocios, puede hacerte más daño que bien. Porque en otro lugar dice, muchos se han arruinado comprando buenos centavos.
Nuevamente, es una tontería gastar dinero para comprar arrepentimiento, y, sin embargo, esta locura se practica todos los días en las subastas, por falta de atención al almanaque. Muchos, por el bien de las galas en la espalda, se han ido con el estómago hambriento y han dejado medio morir de hambre a sus familias. Sedas y rasos, escarlatas y terciopelos, apagan el fuego de la cocina, como dice el pobre Richard. Estas no son las necesidades de la vida, difícilmente pueden llamarse comodidades, y sin embargo, solo porque lucen bonitos, ¿cuántos quieren tenerlos? Por estas y otras extravagancias, los gentiles son reducidos a la pobreza y obligados a pedir prestado a aquellos a quienes antes despreciaban, pero que, a través de la industria y la frugalidad, han mantenido su posición, en cuyo caso parece claro que un labrador de piernas es más alto que un caballero de rodillas, como dice el pobre Richard. Quizás les haya quedado una pequeña propiedad que no sabían cómo conseguir, piensan es de día y nunca será de noche, que de tanto gastar un poco no vale la pena, pero siempre sacando de la tina de comida y nunca poniendo, pronto llega al fondo, como dice el pobre Richard, y luego, cuando el pozo está seco, saben el valor del agua. Pero esto podrían haberlo sabido antes, si hubieran seguido su consejo. Si quisieras conocer el valor del dinero, ve y trata de pedir prestado algo, porque el que pide prestado se entristece, como dice el pobre Richard. Y también lo hace el que presta a tales personas, cuando va a recuperarlo. El pobre Dick aconseja además y dice: el orgullo por la vestimenta es sin duda una maldición. Antes de que te apetezca consultar, consulta tu bolso. Y nuevamente, el orgullo es un mendigo tan ruidoso como la miseria, y mucho más descarado. Cuando hayas comprado una cosa hermosa, deberás comprar 10 más, para que tu apariencia sea toda una pieza, pero el pobre Dick dice, es más fácil suprimir el primer deseo que satisfacer todos los que le siguen, y es tan verdaderamente absurdo que los pobres imiten a los ricos como que la rana se hinche para igualar al buey. Los barcos grandes pueden aventurarse más, pero los barcos pequeños deben permanecer cerca de la costa. Sin embargo, es una locura que pronto se castiga, porque, como dice el pobre Richard, el orgullo que se alimenta de vanidad, bebe el desprecio, el orgullo desayuna con abundancia, cena con pobreza y cena con infamia. Y, después de todo, ¿de qué sirve este orgullo de las apariencias, por el que se arriesga tanto, se sufre tanto? No puede promover la salud ni aliviar el dolor, no aumenta el mérito de la persona, crea envidia, acelera la desgracia. Pero qué locura debe ser endeudarse para estas superfluidades. Se nos ofrece, según los términos de esta venta, 6 meses de crédito, y eso, tal vez, ha inducido a algunos de nosotros a asistir, porque no podemos gastar el dinero disponible y esperamos estar bien sin él. Pero piensa lo que haces cuando te endeudas, das a otro poder sobre tu libertad. Si no puedes pagar en el momento, te avergonzarás de ver a tu acreedor, tendrás miedo cuando hables con él, pondrás excusas furtivas y lamentables y, poco a poco, llegarás a perder tu veracidad y te hundirás en vil, francamente mentiroso, porque el segundo vicio es mentir, el primero es endeudarse, como dice el pobre Richard, y nuevamente, con el mismo propósito, la mentira cabalga sobre la espalda de la deuda. Mientras que un inglés nacido libre no debería avergonzarse ni tener miedo de ver o hablar con cualquier hombre vivo. Pero la pobreza a menudo priva al hombre de todo espíritu y virtud. Es difícil que una bolsa vacía se mantenga en pie. ¿Qué pensarías de ese príncipe, o de ese gobierno, que emitiera un edicto prohibiéndote vestir como un caballero o una dama, bajo pena de prisión o servidumbre? ¿No dirías que eres libre, que tienes derecho a vestirte como quieras y que tal edicto sería una violación de tus privilegios y un gobierno así tiránico? Y sin embargo estás a punto de someterte a esa tiranía cuando te endeudas por ese vestido, tu acreedor tiene autoridad, a su gusto, para privarte de tu libertad, confinándote en la cárcel de por vida o vendiéndote como sirviente, si no pudieras pagarle. Cuando haya conseguido su trato, tal vez piense poco en el pago, pero, como dice el pobre Richard, los acreedores tienen mejor memoria que los deudores, los acreedores son una secta supersticiosa, grandes observadores de los días y tiempos establecidos.
El día llega antes de que te des cuenta y la demanda se hace antes de que estés preparado para satisfacerla, o, si se tiene en cuenta su deuda, el plazo, que al principio parecía tan largo, a medida que disminuye, parecerá extremadamente corto, el tiempo parecerá haber añadido alas tanto a sus talones como a sus hombros. Aquellos que tienen un préstamo corto y deben dinero que deben pagar en Semana Santa. En la actualidad, tal vez crean que se encuentran en circunstancias prósperas y que pueden soportar un poco de extravagancia sin sufrir daños, pero, para la edad y la necesidad, ahorra mientras puedas. Ningún sol de la mañana dura un día entero. La ganancia puede ser temporal e incierta, pero mientras vives, el gasto es constante y seguro, y es más fácil construir 2 chimeneas que mantener una con combustible, como dice el pobre Richard. Así que prefiero acostarme sin cenar antes que endeudarme. Obtén lo que puedas, y lo que logres, será la piedra que transforme todo tu plomo en oro. Cuando poseas la piedra filosofal, seguramente no te quejarás más de los momentos difíciles ni de la dificultad para pagar impuestos. Esta enseñanza, amigos míos, es sabiduría y sentido común. Sin embargo, no confíen demasiado en su propia diligencia, frugalidad y prudencia, a pesar de que son cualidades excelentes, ya que todas ellas pueden ser desafiadas sin la bendición del cielo. Por lo tanto, busquen humildemente esa bendición y muestren generosidad hacia aquellos que parecen necesitarla en este momento. Consuélalos y ayúdalos, recordando que Job sufrió antes de prosperar. Y para concluir, la experiencia es una buena maestra, pero los tontos no aprenden en ninguna otra, como dice el pobre Richard, y muchos escasean en ese aspecto. Aunque podamos ofrecer consejos, no podemos imponer la conducta. Sin embargo, ten presente que aquellos que no quieren ser aconsejados no pueden ser ayudados. Y más aún, si no entras en razón, seguramente te golpeará los nudillos, como señala el pobre Richard. Así concluyó el anciano su discurso. Aunque la audiencia aprobó la sabiduría compartida, inmediatamente optaron por hacer lo contrario, como si fuera un sermón común. La subasta se abrió y comenzaron a comprar de manera extravagante. Descubrí que el hombre había estudiado minuciosamente mis almanaques durante 25 años, y aunque sus frecuentes referencias a mí podrían haber agotado a cualquiera, mi vanidad quedó complacida. Aunque sabía que no poseía ni una décima parte de la sabiduría que me atribuía, decidí mejorar al escuchar su eco. A pesar de mi intención inicial de comprar artículos para un nuevo abrigo, opté por seguir usando el antiguo. Lector, si sigues el mismo camino, tu beneficio será tan significativo como el mío. Soy, como siempre, tuyo para servirte, Richard Saunders. Fin.